Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Con muchísimo gusto los saludo. En esta ocasión, desde los estudios del Instituto Escadia en Aguascalientes, donde en este martes vamos a hacer una presentación muy singular acerca del patrimonio y los efectos fiscales que tiene en las personas físicas, desde luego. Tema que tiene gran interés y gran trascendencia. Siempre lo ha sido, ¿verdad? El patrimonio del empresario y sus aspectos fiscales y jurídicos, financieros, y me parece que recobra todavía mayor relevancia en el marco de la legislación y de la circunstancia por la que estamos viviendo en México en este 2021. Para estos efectos, tengo muchísimo gusto en presentarles al contador público certificado Edgar Ulises Hernández Campos. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Pues aquí acompañándolos en este tema que en lo personal me gusta y me gusta por la importancia que reviste para todas las personas físicas sin importar a lo que se dediquen. Ok, pues muchas gracias a ti, maestro, por estar aquí en los estudios de Escadia. Pues miren, les comento, Edgar Hernández Campos es contador público y máster en fiscal egresado por la Universidad de La Salle. Es director general de su firma Hernández Campos Contadores Públicos, con base en la ciudad de León, Guanajuato. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también de la Asociación Nacional de Especialistas en Fiscal, la NEFAC, en donde ha tenido la responsabilidad de varios cargos, destacando su participación en la Comisión de Investigación Fiscal, también miembro de la Comisión Fiscal Regional Centro Occidente del IMCP, y hace ya unos añitos, contador, fue reconocido como el fiscalista del año 2011 por parte de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Además de su carrera profesional, el maestro Hernández se ha dedicado buena parte de su vida a la academia, en donde destaca su participación como catedrático en La Salle, en la Universidad de Ibero, en la UNIVA y en la Escuela Profesional de Ciencias y Artes UPECA, además de ofrecer conferencias, cursos y foros, ya sabrán, en colegios y cámaras, prácticamente en toda la República Mexicana, con más de 1000 cursos y ponencias a lo largo de su carrera. Y bueno, pues es articulista también en diversas publicaciones especializadas en materia fiscal, que para no ganarte el tiempo, maestro, me voy a evitar el nombrarlas todas, pero tiene más de 200 artículos publicados en materia fiscal. Pues nos da muchísimo gusto, maestro, que estés aquí, te doy la bienvenida y le entramos al tema, ¿verdad? Los aspectos fiscales del patrimonio de las personas físicas. Así Bienvenido. es, pues bueno, ya entrando, entrando en materia, nuevamente muchas gracias a ustedes que me hacen favor de invitarme, a la gente que nos acompaña en esta charla. Y bueno, pues vamos a platicar un poco, y digo un poco porque es un tema muy vasto, trataré de abarcar los puntos que desde mi punto de vista son los más álgidos, y bueno, pues eso será materia de seguirlo estudiando. El nombre que tenemos prácticamente en el tema es el... Me dicen aquí en el chat que nos mandan saludos. Bueno, me da gusto porque ese muchacho es mi alumno, entonces nos está siguiendo por acá. En los aspectos fiscales del patrimonio de una persona física, lo primero que tenemos que entender antes de ver la parte fiscal, tenemos que entender lo que es el patrimonio. Ciertamente, y lo digo con todas las letras, el patrimonio puede darse bajo una definición, un contexto, como un conjunto de bienes y derechos que tiene una persona física. Pero si nos vamos un poco más allá de una definición simplemente letrista, podemos decir que el patrimonio lo podemos conceptualizar como la resta aritmética de lo que tengo contra lo que debo, dicho en términos contables, activos menos pasivos. Entonces, si yo lo quiero ver desde un punto de vista más conceptual, mi patrimonio va a estar constituido de lo que tengo disminuido de lo que debo. ¿Por qué? Porque seguramente
gran parte de esas posibles deudas que tenga, pues sirven de base para constituir un patrimonio. El punto de vista del patrimonio es, viéndolo desde un punto, una óptica contable, fiscal, legal, financiera, en todas sus aristas, tiene un origen. Y ahora sí, aterrizando propiamente en nuestro tema, el origen de un patrimonio de una persona física proviene de las diferentes actividades que lleva a cabo una persona física para llegarse precisamente de un haber patrimonial. En materia fiscal, esto lo podemos dejar traducido en la forma en que la persona física puede obtener ingresos y que esos ingresos constituyen el medio para forjar ese patrimonio, lo cual reviste importancia porque si hablamos ya en términos lisos y llanos de ingresos, pues evidentemente sabemos que en México, y como en otros países del mundo, lo cual no es exclusivo de México, los ingresos son fuente y materia de contribuciones. Entonces, aterrizándolo en el campo de lo fiscal, si yo como contribuyente, o más bien, si yo como persona física obtengo ingresos, pues la ley del impuesto sobre la renta mexicana establece la obligación de pagar un impuesto por los ingresos que he obtenido, recordando la parte romántica que, bueno, todos los mexicanos debemos de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa, que ya nos conocemos, ¿no? Lo que marca la Constitución en su artículo 31. Pero el punto en cuestión es que en México tenemos una problemática que es una problemática vamos, desde que yo me acuerdo. Muchas personas físicas que conocemos, vemos en la calle o incluso nosotros mismos, tenemos un patrimonio y la primera pregunta que debemos hacer es ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo constituiste? ¿A qué te dedicas? Y la pregunta del millón, ¿ya pagaste impuestos de esos ingresos que sirvieron de medio para obtener tu patrimonio? Las respuestas pueden ser muy variables. Y aquí vamos a entender o vamos a entrar a la principal problemática que tenemos en la transparencia de nuestro patrimonio. Y lo digo de manera enunciativa y no limitativa. Son los cuatro principales puntos que yo en lo personal puedo identificar como primordiales. De aquí se derivarán más, pero los primeros puntos o los pilares del comentario del día de hoy son: uno, tenemos un problema desde el punto de vista que hay personas que son renuentes en cumplir sus obligaciones fiscales a través de no inscribirse al padrón de contribuyentes que conocemos como RFC. Esto es que son personas que día con día tienen negocios, generan dinero, generan ingresos, van adquiriendo bienes, llámense terrenos, casas, cuentas bancarias, automóviles, acciones en empresas, en fin. Empiezan a generar ingresos, pero al no estar en un registro de contribuyentes, pues no pagan un peso de impuestos. Entonces, al paso del tiempo, estas personas llegan a amasar, y yo lo digo por experiencia, yo soy de León, Guanajuato, y aquí no, obviamente omito nombres por respeto y ética, pero conozco personas que son millonarias, y lo digo con M mayúscula, y no pagan un peso de impuestos. Entonces, la pregunta que la autoridad fiscal se puede hacer algún día, ¿no? Oye, ¿de dónde sacaste el dinero para construir tu patrimonio? Esa es una problemática que tenemos día con día. Aquí lo vemos aquí en León, específicamente en León, lo vemos con mucha frecuencia en la industria cuero calzado, donde hay verdaderos empresarios, y lo digo respetuosamente, pero que no pagan impuestos y han amasado verdaderas fortunas. Más adelante les platicaré un ejemplo, sin mencionar nombres, de una persona que mueve a la semana alrededor de 4 o 5 millones de pesos en efectivo de compra de calzado. Si yo lo traslado al mes, hablamos de 20 millones de pesos mensuales de dinero constante y sonante. Si le preguntan, oye, ¿tu RFC? Hasta se ofende. Pero bueno, esa es una experiencia que les platicaré más adelante. La otra, no expedimos comprobantes fiscales de nuestros ingresos. Fíjense, aquí en México tenemos una grave problemática que está originada, inclusive, por las propias leyes que tenemos. Ejemplo clarísimo, a ver si me doy a entender. Yo vamos a pensar que voy con el mecánico de la esquina y llevo mi automóvil y vamos a ponerle de nombre al mecánico, le vamos a poner el Talachas. En todas las ciudades de México hay un Talachas. Y llega el contador Edgar Ulises, oye Talachas, fíjate que le quiero hacer la afinación a mi automóvil. No, sí está bien, contador. Oye, ¿cuánto me cobras? Mira, te voy a cobrar 1,000 pesos
por el servicio que me estás pidiendo. Muy bien. Oye, ¿me facturas? Ah, bueno, mira, si quieres factura, son 1,000 pesos más IVA. Oye, pero me va a costar un 16% más. Sí, si quieres factura. Si yo le digo que quiero factura, estoy pagando el costo del IVA por el servicio que estoy pagando. Si no quiero factura, pues sencillamente me ahorro ese 16% de IVA que dejo de pagar. Seguramente también, seguramente también el pago lo voy a hacer en efectivo para no dejar lo que llamamos un rastro. Entramos en una economía subterránea donde la propia ley permite que esto se dé. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo reviso leyes federales que regulan ese tipo de actividades, por ejemplo, el artículo 7 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor te dice, todos los servicios y productos que tú compres, cuando te los ofrecen, ya deben de traer en el precio incluido todo. Entiendas el precio, intereses, comisiones, seguros, fletes, todo incluyendo impuestos. Mismo criterio recoge, por ejemplo, la ley del IVA en la fracción 3 del artículo 32 de la ley relativa, donde te dice, cuando te ofrezcan bienes y servicios, el monto de los impuestos ya deben de estar incluidos en el precio. Por tanto, por lógica, no debes de pagar más por lo que vas a consumir. Lo cierto es que esto en México no se da. ¿Por qué? Porque ya les puse el ejemplo del Talachas. Si yo no le pido factura, vale 1,000 pesos el servicio. Le pido factura, son 1,000 pesos más IVA. Por analogía, una situación muy, muy similar, pero que se da de una manera muy diferente, porque la propia legislación así lo prevé, es la economía, por ejemplo, en Estados Unidos. Si ustedes van a Estados Unidos y consumen un producto, todos los productos de los anaqueles no incluyen el famosísimo tax, que es el equivalente al IVA en Estados Unidos, el impuesto al consumo. ¿Por qué no lo incluyen? Ah, porque para que no te sustraigas de la posibilidad de pagarlo, el impuesto se te cobra en la caja cuando pagas. De esa manera no hay escape. O sea, el contribuyente del IVA no tiene forma de sustraerse al pago del impuesto, lo que en México no sucede. ¿Por qué? Porque la propia ley está mal hecha desde mi punto de vista y propicia o abre una laguna tremenda de evasión fiscal. Yo les puedo asegurar que es el tema de evasión fiscal más recurrente que tenemos en México. Y lo digo hasta inclusive conmigo mismo. A veces ha llegado personas, oye Edgar, ¿cuánto me cobras de la consulta? 1,000 pesos, por poner una cifra. 1,000 pesos. Ok, ¿quieres factura? No. Si no me pide factura, no se la doy. Pero yo, si cobré en efectivo, yo esos 1,000 pesos son para mí. No los voy a declarar. ¿Por qué? Porque no hay un comprobante. Y sobre todo que no está ligado a una cuenta bancaria. Por tanto, nadie se entera. Es una economía que les hablo de una operación que se da por miles, por minuto, por día en México. Y esto genera un hueco de evasión fiscal tremendo. Pero ciertamente, regresando al tema patrimonial, si yo recibí un dinero, no está facturado, lo cobré en efectivo, lo voy a estar gastando en algo, pero no tiene un sustento legal, lo cual ya de entrada me originaría a mí un problema. Cuando me preguntan, oye Edgar, ¿de dónde sacaste esos 1,000 pesos? No, es que fíjate que di una consulta y no la facturé y la cobré en efectivo. Ah, muy bien. ¿Sí sabías que eso es defraudación fiscal? Ah, caray, cambia el contexto. Voy formando un patrimonio que al paso de los años puede ser de cierta cantidad, y si no tengo un origen donde explique yo de dónde lo saqué, se pueden configurar, y aquí parto en dos el comentario. El primer comentario es que se puede configurar una posible comisión de un delito que va aparejado de la parte parte administrativa del no pago del impuesto. Entonces, al ir esto de la mano, implica en automático que el no pago del impuesto con dolo implica posiblemente una conducta delictiva, y para efectos fiscales, y eso lo digo para que la gente le quede claro, para efectos fiscales no se trata de que lleva de impuestos, el día que me cachen les pago y ahí muere. No. El día que te cachen les vas a pagar, pero dentro de un penal. Acuérdense que en México hay una frase que no me deja mentir. En México a nadie se le niega un vaso de agua ni una orden de aprehensión. Entonces, partiendo de ese contexto con el cual lo razona la autoridad fiscal, y más en los últimos años lo hemos visto de esa manera, tenemos un problema. Si ustedes se fijan en el orden que tenemos en la lámina que tienen en pantalla, pues un número, 1 nos lleva al 2 y el 2 nos lleva al 3 y así sucesivamente. Evidentemente, si yo les pedí comprobantes fiscales por los ingresos que estoy obteniendo, pues evidentemente en un sentido de lógica, pues lo que no estoy reportando en comprobantes, pues no lo estoy declarando a la autoridad, pero sí lo estoy gastando. ¿Por qué? Porque es un dinero que traigo en la bolsa para gastar.
pero que no está soportado por ninguna actividad técnicamente, no está soportado por ninguna actividad que tenga registrado la autoridad. Y sumando los 3 puntos llegamos al 4, que hay gente todavía que es más audaz, que para efectos empresariales o de negocios, pues sí, se registran en el RFC, pues sí, expiden más o menos comprobantes, pues sí, declaran lo que les conviene y al final no presentan declaración de impuesto sobre la renta. Acuérdense que en el caso de personas físicas, de acuerdo a lo que establece el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, si una persona física tarda más de 12 meses en presentar una declaración de impuesto sobre la renta del ejercicio, y me refiero, tarda más de 12 meses de la fecha en que debió de haberla presentado, en automático su conducta ya se considera como defraudación fiscal equiparable, lo cual, cuando hablo de defraudación, repito, hablamos de la comisión de un delito. Los delitos, los impuestos se pagan con dinero, los delitos se pagan con cuerpo. Bueno, perdón, me exalté. Se pagan con pena corporal. Porque les dije, se pagan con cuerpo, ya todo el mundo quiere ir a pagar, no se me hagan tan pagadores. Entonces, tenemos que tener este contexto. Tenemos una figura que es una herramienta mediante la cual la autoridad fiscal puede detectar precisamente esas diferencias en nuestro patrimonio. Es la herramienta de fiscalización más práctica, sencilla, barata, que tiene el Fisco Federal para poder identificar a ese conjunto de personas físicas que han estado haciendo un patrimonio y que no tienen manera legal de justificarlo. ¿Cómo se llama esta herramienta? Se llama discrepancia fiscal. Si yo me voy a la definición de discrepancia, pues yo lo puedo definir de una manera muy sencilla. ¿Qué es la discrepancia? Que algo no checa, algo no cuadra, algo es ilógico. Entonces, la discrepancia fiscal, cuando menos a la luz de lo que establece el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la podemos definir muy simple. Es cuando gastas más de lo que obtienes. Entiéndase en materia legal. En materia práctica, en la vida diaria, pues no puedes gastar lo que no tienes. Pero en materia fiscal, sí. Si tú tienes ingresos fiscales de 100 pesos y no fiscales de 100 pesos, cuando me refiero a no fiscales, me refiero a ingresos no declarados. Yo en la realidad tengo ingresos totales de 200 pesos, pero yo al fisco le dije que nada más obtuve 100. Por tanto, si yo gasté 200 y yo declaré 100, tengo una discrepancia de 100. En ese orden de ideas, la autoridad fiscal de una manera muy sencilla va a decir, oye Edgar, pues tú gastaste 200, pero a mí me reportaste nada más 100. La pregunta del millón, ¿de dónde sacaste los otros 100? Esto se convierte en un problema cuando las personas físicas empiezan a involucrarse en cierto tipo de actividades donde, como les comenté al inicio de la charla, empiezan a generar un patrimonio y no tienen una justificación legal. Y acuérdense, y se los dije ahorita en manera de broma, pero es una realidad. ¿Cuáles son los tipos de discrepancia? Podemos cometer la discrepancia, vamos a clasificarla en un grupo que se llama de discrepancia fiscal administrativa, donde la autoridad detecta el monto de la discrepancia, te cuantifica un crédito fiscal y te lo cobra. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo arreglaste? Pues pagando. Y si no pagas, bueno, pues el fisco tiene facultades para embargar. Ahí está el 145 del Código Fiscal, el procedimiento administrativo de ejecución. Pero ¿qué pasa si se complica cuando la discrepancia se convierte en penal? La discrepancia fiscal penal es, además de la administrativa, o sea, te voy a cobrar un crédito fiscal, pero además te voy a sancionar la conducta que fue la causal o la causante de un posible hecho delictivo. Entonces, una persona física debe de tener muy en cuenta, debe de entender que el hecho de no tener una transparencia en su patrimonio lo va a comprometer con la autoridad fiscal. ¿Dónde entra el asesor contable, fiscal, financiero? ¿Dónde entramos nosotros? Yo estoy convencido, y después de 22 años de experiencia profesional se los puedo decir, yo estoy convencido que con un adecuado estudio y análisis de la persona física, una radiografía
de la persona física, yo puedo generarle a la persona física la posibilidad de que esa persona obtenga ingresos y al tener ingresos, darle el cauce legal según el tipo de ingreso para los efectos de que esta persona tenga la posibilidad de que esa persona física tenga la posibilidad de poder tener un sustento del patrimonio que va generando. De tal suerte que no todo es el generar ingresos y pagar impuestos. Tienen aquí en la pantalla un pequeño diagrama que me permití realizar, donde en primer orden partimos de los ingresos. La primera pregunta es la pregunta del millón. Oye, Edgar, yo debo de pagar impuestos sobre la renta por obtener ingresos, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué son los ingresos? La ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos, pero lo cierto es que no los define. Entonces, una definición que ha dado la Corte en el sentido de clasificar o clarificar la definición de ingreso, te dice, mira, un ingreso es cualquier modificación positiva en el patrimonio de una persona. Y aquí entramos al tema. ¿Qué es un ingreso? La ley del impuesto sobre la renta te grava el impuesto con el ingreso, mas no lo define. La Corte en jurisprudencias de la segunda sala ha establecido que un ingreso es la modificación positiva al patrimonio de una persona. Vamos a encontrar ejemplos donde se conceptualiza esta definición y no necesariamente hablamos de dinero que hayamos recibido. En primer orden, podemos clasificar los ingresos por su objeto. ¿Qué es el ingreso objeto? Y aquí quiero ser muy claro, el ingreso objeto es aquel que la ley del impuesto sobre la renta perfectamente define para que pagues el impuesto. ¿Qué es un ingreso objeto? Nada más de manera enunciativa, pues un salario, un arrendamiento, una actividad empresarial, un dividendo, etc. ¿Cuáles son ingresos no objeto? Son ingresos que caen en la definición de que te modifican tu patrimonio de manera positiva, pero la propia ley te dice, recíbelos, pero como no tengo en la ley un apartado para pagar, simplemente no quedan grabados. No confundir con un ingreso exento. Entonces, un ingreso no objeto es aquel ingreso que no está regulado por la ley del impuesto sobre la renta. Por tanto, no puedes pagar el impuesto. Es decir, aunque quisieras pagarlo, la ley del impuesto sobre la renta no te dice cómo. Tú lo puedes recibir y como no te dice la ley cómo pagarlo, pues simplemente tú te lo quedas y no pagas nada. Como por ejemplo, tenemos, yo creo que el más comercial para entenderlo todos, si yo soy fideicomisario de un fideicomiso que tiene un fin educativo, el dinero que yo reciba, fíjense, el dinero que yo reciba de ese fideicomiso, para mí, pues bueno, me modifica mi patrimonio de manera positiva, pero la ley del impuesto sobre la renta no tiene ningún apartado para que yo pague el impuesto de ese rendimiento del fideicomiso. Entonces sí fue un ingreso, pero no queda conceptualizado en la esfera del impuesto sobre la renta. Ya teniendo clasificados los ingresos objeto, que son aquellos que sí están perfectamente definidos para que se pague el impuesto, vamos a tener dos grandes grupos y aquí es donde empieza la estrategia del asesor. A ver, si yo obtengo un ingreso que es objeto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿debo de darle un camino o le debo de dar otro? Primer camino, si el ingreso es objeto, se entiende que el ingreso objeto queda grabado y por consecuencia va a pagar impuesto. Al ser un ingreso grabado, bueno, tiene que pagar el impuesto con las reglas de cada ingreso en particular. Pero también va a haber ingresos que la ley del impuesto sobre la renta te dice expresamente. Y aquí es donde radica la habilidad del asesor, del consultor. A ver, Edgar, oye, la ley del impuesto sobre la renta me dice que yo aquí tengo un ingreso, pero también la ley me dice que sobre este ingreso no pago. Ah, bueno, al hablar de ingresos que la ley reconoce como ingresos, pero que te permite no pagarlos, vamos a entrar a un gran grupo de ingresos para personas físicas que les vamos a llamar ingresos exentos. Y luego todavía, aquí me faltó ponerlo, pero se los platico. Todavía los ingresos exentos, si los quisiéramos ver más a detalle, los podemos clasificar en una clasificación más específica. Vamos a tener ingresos exentos totales,
o ingresos exentos parciales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que un ingreso exento total es que todo lo que recibas no paga un peso. Ejemplo, una herencia. Si yo recibo una herencia de la cantidad que sea, yo no pago un peso de impuestos, ni uno. Hablo de impuestos federales. Cada municipio, cada estado podrán grabar en sus esferas sus herencias. Pero me refiero a impuestos federales, no pagas un peso. Otro ejemplo de un ingreso exento sin limitación de monto, los donativos entre ascendientes y descendientes de línea recta o entre esposos, entre cónyuges. Oye, yo le quiero dar a mi esposa 50,000 millones de dólares. Regálaselos, es un donativo. ¿Cuánto pagas? Nada. Oye, es que mi papá me quiere dejar, tiene 50 millones de pesos en terrenos de un fraccionamiento que hace mucho adquirió y que me los quiere regalar, ¿me los puede regalar? Pues sí. Y aquí entramos ya entonces a una subdivisión de la estrategia de la planeación del patrimonio. ¿Cómo me conviene recibir esos terrenos? ¿Con una donación o con una herencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que para la donación es un acto entre vivos. La herencia es un acto cuando una persona fallece. ¿Qué me conviene? Fíjense cómo empezamos a escudriñar cómo podemos ir, por un lado, transparentando el patrimonio y por el otro, cómo transmitirlo. Ese es uno de los graves problemas que hoy tenemos en México. Traigo un par de casos, y lo digo con todas sus letras. Lamentablemente el COVID ha traído que muchas personas fallezcan. Y esas personas que fallecen tienen un patrimonio. Hoy nos han estado consultando esas personas que quedan vivas. Oye, ¿cómo, cómo podemos darle causa al patrimonio? Sobre todo me refiero en temas familiares. Oye, fíjate que falleció mi papá, de tener una empresa, ¿cómo le hacemos para seguir la empresa? Traigo un caso muy particular donde, oye, la empresa no nos interesa, pero la empresa vale una lana, ¿qué le hacemos a ese dinero? Entonces, no es nada más pensar en el patrimonio en un concepto individualizado o un concepto egoísta. Es conceptualizarlo en cómo lo obtuve, o sea, lo transparento, cómo lo tengo y cómo lo transmito. Aquí les puedo decir por experiencia que gran parte de la falta de cultura, yo lo veo desde ese enfoque, el mexicano, no sé si a veces pensamos que somos eternos o que nunca vamos a dejar de existir, pero no tenemos la particularidad de cuidar la transmisión del patrimonio. Y yo lo estoy viendo, les digo, traigo un par de casos reales, tienen una semana de diferencia, donde las personas tienen un patrimonio y no saben cómo lo van a recibir. Y de la manera en cómo lo reciban, hay consecuencias fiscales. Ejemplo, si una persona física trae una actividad empresarial y la familia, llámese un hijo, quiere continuar con el negocio del papá, lo puede hacer, sí, pero hay un procedimiento para que esa persona que está viva y que va a jalar el patrimonio del papá que falleció en una actividad empresarial, hay un proceso que se debe de seguir para que el negocio continúe. O la otra, se entrará a un juicio sucesorio, puede ser testamentario o intestamentario, el asunto va a quedar resuelto a través de la sentencia de un juez. Una vez que tenemos ingresos gravables, aquí vamos a subdividir en dos grupos, acumulables y no acumulables. En el impuesto sobre la renta, en esa manera de comercial, los ingresos no acumulables nada más son dos. ¿Cuáles dos? Cuando enajeno bienes inmuebles y cuando recibo primas de antigüedad por una liquidación laboral. Salvo estos dos ejemplos, todos los demás ingresos son acumulables. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, que un ingreso acumulable pagará el impuesto de acuerdo a una tarifa y el ingreso no acumulable lo va a pagar a través de una tasa variable. ¿Cuál es la tasa variable? Los propios procedimientos en la ley del impuesto sobre la renta te dicen cómo vas a cuantificar esa tasa variable. Aquí importante, un comercial a raíz de la reforma fiscal para 2021 respecto a la reforma del artículo 33 del Código Fiscal en relación al artículo 6 también del propio código. Recordemos que en México, y les pido por favor no perdamos el contexto, el origen de la charla, porque aquí va a rebotar. En México, el artículo 6 del código nos establece un concepto que le vamos a llamar
la autodeterminación de las contribuciones, es decir, el sujeto obligado del pago del impuesto es el que debe de cuantificar el impuesto por pagar, dejando a salvo que la autoridad fiscal pueda revisar si lo que tú determinas es correcto o no es correcto. Bajo ese enfoque, con la reforma fiscal para 2021, y aquí vale la pena que lo consideren y no lo echen en saco roto, la autoridad fiscal se apoya en la fracción 4 del artículo 33 del Código Fiscal Federal para tener la facultad legal de estarle mandando a las personas, incluye a personas morales, aunque no es tema de la plática de hoy, también quedarían incluidas, pero de estarle mandando a las personas declaraciones prellenadas donde la autoridad fiscal se convierte en una autoridad que a través de una supuesta invitación te va a estar enviando propuestas de pago. Hay que tener mucho cuidado porque si el fisco te va a notificar, bueno, no te va a notificar, te va a mandar a tu buzón tributario una propuesta de pago de impuestos, es porque ya detectó que tuviste ingresos que no los han pagado. Así de sencillo. Entonces, imagínense ustedes que abren su buzón tributario, que otro comercial, ya saben que es obligatorio para todos, excepto para asalariados. Si te llega una invitación o un aviso o un formato prellenado con una línea de captura, donde te dice el fisco que le debes, no sé, 500 pesos, es porque la autoridad ya detectó que obtuviste ingresos y que probablemente el impuesto no lo has pagado. Y aquí revista importancia el tema del patrimonio. Vamos a poner un ejemplo a ver si me doy a entender. Voy a una agencia de autos y compro un coche que vale 300,000 pesos, pero no estoy inscrito en el RFC. Vamos a poner ese escenario. Tengo una cuenta bancaria, tengo dinero en la cuenta, voy y compro un automóvil que tiene un costo de 300,000 pesos. Evidentemente, si yo fui a comprar un auto de 300,000 pesos y lo estoy comprando pagándolo de contado, por ejemplo, pues es porque ese dinero lo tengo. Primer punto, ¿de dónde lo sacaste? Segundo punto, si no lo has declarado, la autoridad lo va a poder detectar de una manera muy sencilla. Pues la agencia de autos que te vende el auto se lo va a reportar al fisco. Acuérdense que aquí hay a veces me dicen, oye Edgar, ¿y cómo te detecta el SAT cuando compras un coche? Si se supone que eso no es declarable. Acuérdense que hay un impuesto al que no le hacemos caso o nos pasa de noche, que es el impuesto sobre automóviles nuevos. Ese famoso ISAN que se paga cuando compra un coche nuevo implica que las agencias de coches presentan una declaración donde enteran el impuesto, pero además de que enteran el impuesto, dicen qué vehículo fue el que se vendió y también dicen a quién se lo vendieron. Entonces, si la autoridad recibe esas declaraciones, y les estoy hablando de un sector que es recurrente del día a día, sector automotriz, pero la misma filosofía implica cuando yo compro un bien inmueble. Oye, fíjate que voy a comprar un terreno, un local, un departamento, una casa. Voy, hago la operación y para que me den el comprobante de compra que se llama escritura, pues tengo que ir con un notario. Entonces el notario, ¿qué es lo que hace? Pues le reporta al fisco quién vendió y quién compró. Y ahí se matan dos pájaros de un tiro. El que vendió en algún momento tendrá que hacer la declaración de ese ingreso de la forma que proceda. Y el que compró, pues queda ventilado en que le explique la autoridad cómo fue que se llegó de los recursos para poder hacer la compra de ese inmueble. Acuérdense que las políticas de checar este tema patrimonial se endurecen a partir del año 2013 con la entrada en vigor de la ley contra el lavado de dinero, que ya no es nada más la parte administrativa de los impuestos, sino el dinero que estás gastando, pues tiene que tener un origen lícito. O sea, explícame de dónde lo sacaste. Entonces, por donde lo queramos ver, estamos encapsulados en una esquina. Esto reviste mayor importancia cuando para hacer este tipo de compras que forman parte de los bienes, que forman parte de mi patrimonio, se hace más evidente cuando involucro al sistema financiero, es decir,
para la compra de terrenos, casas, coches, etcétera, quede involucrado el sistema financiero, vamos a ponerle bancos. Si ustedes se fijan, la pinza que está abierta se empieza a cerrar hasta que al contribuyente lo tienen agarrado. Y hablo de contribuyente pensando en que es una persona registrada. ¿En dónde? En el RFC. Si la persona no está registrada al RFC, pues evidentemente tenemos mayor problema. Si yo no sé, si yo no puedo explicar de dónde salió el dinero, en automático pues tengo el problema del lavado de dinero aparejado al tema de la evasión fiscal. Pues evidentemente un delito te lleva con el otro. Si no explicas de dónde sacas el dinero, pues lógicamente no has pagado impuestos, ¿va? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Fíjense, aquí de acuerdo al 109 de código, nosotros vamos a poder tener dos tipos de discrepancias. Ya comentamos que había una que es la administrativa y otra que es la penal. Quiero centrar mi atención en la administrativa y tomen lo comercial ahora para el mes de abril, que vienen las declaraciones de personas físicas. Si yo me regreso a la definición de discrepancia, acordamos que la discrepancia es gastar más de lo que declaras o de lo que dejas de declarar. Es lamentable, y lo digo con todas sus letras, es lamentable que hay personas físicas que pueden caer en discrepancia administrativa por un error. Ojo, aquí no hay dolo de no pagar, porque generalmente la discrepancia administrativa no trae aparejado por detrás la omisión de un pago de impuestos, pero sí trae aparejada la ignorancia de la persona a la que se le pueda fincar una discrepancia administrativa. Y fíjense que es lamentable porque una discrepancia administrativa no debería de ser, no debe de suceder. Y aunque ustedes no lo crean, es más frecuente de lo que sucede. Les voy a dar 3 ejemplos concretos. Y todo viene a raíz del tema patrimonial. Primer ejemplo, discrepancia administrativa. Fíjense bien. Dice el artículo 90, segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, dice, si una persona física obtiene en un año de calendario donativos, premios, subrayo, préstamos, subrayo préstamos, que en lo individual o en su conjunto rebasan 600,000 pesos, dice, están obligados a informarlo en la declaración del ejercicio que presenten. Donativos, premios y préstamos. Un donativo, pues sí, es un ingreso. Podrá estar grabado o no, de acuerdo a quién sea el donante. Un premio tiene un gravamen del 1% en materia de impuesto sobre la renta, que se paga vía retención, siempre y cuando, si el que recibe el premio rebasa de 600,000, lo dice la ley muy claro, lo informe. Fíjense, donativos y premios. Me quiero ir al tema de préstamos. Ejemplo concreto. Va Juanito Pérez a Banamex y pide un préstamo de 1,000,000 de pesos para comprar una casa. Fíjense el contexto. Va Juanito, le va a Banamex, pide 1,000,000 de pesos, ya se lo prestaron y con ese 1,000,000 de pesos compra una casa. Ojo, esa casa va a formar o formará parte de su patrimonio. Pero la ley del impuesto sobre la renta te dice, oye, fíjate que cuando tengas préstamos que rebasan 600,000 pesos, los debes de informar. Juanito Pérez ya cayó en la causal de que adquiere una casa financiada con un préstamo bancario de 1,000,000 de pesos, por tanto, tiene la obligación de informarle al SAT que obtuvo de premio, de préstamo 1,000,000 de pesos. ¿Qué va a pasar si Juanito no informa? Primero, si Juanito informa su 1,000,000 de pesos en su declaración de impuesto sobre la renta como un dato informativo, uno se quita, fíjense bien en esto, se quita la discrepancia administrativa. ¿Por qué? Porque ya lo informó. Pero si Juanito pidió 1,000,000 de pesos para comprar una casa y ya lo informó, ahora sí la autoridad puede hacerse la pregunta del millón. Oye,
a qué se dedica Juanito y cómo va a pagar ese $1,000,000 que pidió prestado. Si ustedes analizan, una discrepancia te lleva a la otra. Si el préstamo no lo informas, tu discrepancia es administrativa. ¿Qué es que sea administrativa? Pues sencillamente, como el préstamo no lo informas, el hecho de no haberlo informado origina que ese préstamo se convierte en un ingreso presunto, que el préstamo no debiera ser un ingreso. Es una cantidad que recibes que vas a devolver. No debería de ser un ingreso. Pero si no lo informas, se convierte en un ingreso que será sancionado a través del procedimiento de discrepancia fiscal. Y así lo establece el artículo 91 de la ley. Pero además, si ese $1,000,000, vamos a suponer, Juanito se lo informa, ya se quita la discrepancia administrativa. Pero viene la pregunta número 2, ¿cómo lo vas a pagar? Pues resulta que las mensualidades que tiene que pagar Juanito son de $15,000 al mes. Pero Juanito dice que gana $5,000 mensuales. Pues en automático dice la autoridad, a ver, pues ¿cómo está eso que tienes que pagar 15,000 al mes y tus ingresos del mes son de 5,000? ¿Cómo le vas a hacer para pagar ese excedente que no te alcanza con lo que fiscalmente supuestamente estás viviendo? Una discrepancia, si ustedes revisan, nos lleva a la otra. ¿Cuál es la diferencia? Que la discrepancia administrativa nada más topará o va a terminar en un crédito fiscal. Pagando el crédito fiscal, ¿qué pasa? Pues el asunto queda arreglado. Ya te pusiste a mano con el SAT. Pero la discrepancia penal es, además de que te vas a poner a mano con el SAT porque te van a cobrar el impuesto y si no lo pagas te van a embargar, la autoridad fiscal procederá penalmente con una posible querella para castigarte el delito de defraudación fiscal. En este caso sería una defraudación fiscal equiparable. Y entonces vas a tener que pagar el crédito, vas a tener que pagar con una pena corporal. Hay que decirle, o el empresario debe de entender, que no porque debas impuestos y pagues ya lo hiciste, no. La autoridad fiscal en la comisión de un delito, recuerden que en materia, yo no soy abogado, pero en materia penal, recuerden que cuando hay un delito, puede haber una situación donde hay una víctima y la víctima tiene dos sopas. ¿Cuál es la sopa? Pues la víctima puede decir, te otorgo el perdón o no te lo otorgo. En materia fiscal es lo mismo. Si el fisco es la víctima puede decir, lo perdono o no lo perdono. ¿Qué creen que hace la autoridad generalmente? Como es una facultad discrecional, perdona a quien quiere. Y a quien no quiere, no le otorga el perdón y tendrá que seguir con la sanción penal que le pueda llegar a corresponder. Bajo ese contexto, en México, desde mi punto de vista muy particular, yo puedo apreciar tres posibles escenarios. Platico cada uno de ellos. Primer escenario. Ese primer escenario es lo que dice o lo que publica la autoridad, lo que publica el gobierno federal, lo que publica la INEGI. Vamos a pensar que son escenarios, yo a título muy personal lo digo, son escenarios románticos en un país de las maravillas, ¿sí? Esos indicadores que maneja el gobierno que son mentira, a mi opinión. Dicen que con todo lo que se ha venido haciendo, todo el mundo está pagando. Entonces, en el país de las maravillas en el que el gobierno federal vive, todo el mundo está cumpliendo. Porque el SAT amplía la base de contribuyentes, que no es cierto. El SAT es más eficiente en los recursos, que no es cierto. Y pues en ese país de las maravillas, según el gobierno, todo mundo está cumpliendo. Inclusive, voy a dar datos, son datos públicos. Si a alguien no le gusta, pues me van a disculpar, no los hice yo, simplemente se los platico. El año pasado hubo una, que de hecho fue noticia a todas las columnas de todos los periódicos. El año pasado hubo una, pues no sé si cacería, de los llamados grandes contribuyentes, que son aquellos contribuyentes con ingresos de más de $1,000,000,000 en un año, donde se dijo con bombo y platillo que los grandes corporativos hoy sí estaban pagando. Lo cierto es que desde mi muy personal punto de vista, yo creo, no es que estuvieran, no es que pagaran porque quisieran pagar.
A muchos de esos corporativos les dijeron, si no pagas, no puedes trabajar en México. Salía más barato pagar miles de millones, como el caso, ahorita recuerdo la cifra, si mal no recuerdo fue el caso de BBVA, pagó 3.200 millones de pesos. Hablamos de miles de millones. Entonces esto multiplicado por 5, 6, 7, 10, 15 o 30 grandes contribuyentes que pagan más de 1.000 millones de pesos de impuestos, pues hablamos de miles de millones de impuestos. Entonces, esto para el fisco es la panacea. Ay, estamos en un escenario de las maravillas. Bueno, tenemos un escenario medio. ¿Cuál es el escenario medio desde mi muy personal punto de vista? Un escenario medio es donde creo que nos ubicamos, si no el 100%, el 90% de los mexicanos. El escenario medio es la gente que se inscribe a pagar impuestos en un registro de contribuyentes, pero que va pagando a conveniencia de lo que quiere declarar. Y esto se los digo por experiencia y no es un secreto. Hay muchísimos sectores de la economía que caen en la estadística media donde declaran a conveniencia. Y les puedo poner un par de ejemplos y si me equivoco, estoy abierto a que me digan, Edgar, estás equivocado. También se vale, no nomás es de aquí para allá. Si alguien tiene otro punto de vista, también es de acá para acá. Dos sectores muy golpeados por la pandemia y de una manera muy poco inteligente, motivados a pagar impuestos, les voy a poner restaurantes y bares. Son dos giros, igual va uno, a veces va uno de la mano con el otro. Son dos giros, muchachos. Les digo muchachos porque como doy clase en la mañana me quedo con la etiqueta de muchachos. Pero bueno, todos somos muchachos. Hay giros, como les comento, restaurantes, bares, que declaran lo que quieren declarar. ¿Y quién les dice? Pues el contador. ¿Por qué? Porque un restaurant bar es muy fácil el que uno decida cuánto quiere pagar. ¿Por qué? Porque vamos a partir de una premisa. Si yo voy a consumir a un restaurante, a un bar, y pago con tarjeta de crédito, eso lo tengo que declarar. ¿Por qué? Pues está reportado por un banco. Entonces, si no lo reporto yo, el banco sí. Ya me cruzan. ¿Qué hago? Lo que me pagan con tarjetas, sí lo declaro. Pero muchos de los consumos también estamos conscientes que se pagan en efectivo. Entonces, ese efectivo, yo como contribuyente, lo puedo captar, lo puedo guardar y eso ya no lo informo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que yo ya tengo la posibilidad de que en un negocio yo diga qué ingresos declaro y cuáles no. Es lo que tenemos hoy en México, en un 90% de las actividades. Voy declarando y voy tratando de cumplir, o hago un espejito para cumplir, una vitrina, pero lo cierto es que no estoy cumpliendo al 100%. Y esto que dejo de cumplir al 100%, pues lesiona la economía, es una realidad. Otro giro, y ahí le paro de ejemplos, y me van a disculpar si alguno se identifica con el ejemplo. Creo que en alguna ocasión más de alguno de nosotros nos hemos identificado. Otro giro buenísimo son los moteles, con M de mamá, moteles. Les hago una pregunta y el que la quiera contestar, contéstela. ¿Cuántos de los que han ido a los moteles piden factura? Y más si no van con la oficial, va. Pagan en efectivo y no piden comprobante. Es otro giro que también es propicio para que están. Obviamente no te puedes esconder porque ahí está la construcción. Ahí están los letrerotes. Ese negocio no se puede esconder porque está a la vista de todos, pero lo que sí puede hacer es balancear sus ingresos, costos y gastos a conveniencia. Y ese tipo ese tipo de caminos, ese tipo de situaciones, pues origina que estamos en una media. ¿Cuál es la media? Yo declaro lo que yo quiera, no lo que yo debo. Tercero, y obviamente, insisto, esto repercute en el patrimonio. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo dinero, estoy obteniendo ingresos y no los estoy reportando. Y evidentemente esto, pues origina una carencia de explicación de dónde salió el dinero. Y la negativa, que si bien es cierto, la tendencia, cuando menos desde mi experiencia, en la parte negativa yo creo que yo ubicaría aquí a todas las personas físicas que tienen un patrimonio del tipo que sea, y pongo como ejemplos cuentas bancarias, casas, coches, terrenos, acciones, cualquier tipo de bien, y que definitivamente no se han preocupado por ni siquiera estar en la media de tratar de cumplir, simplemente no cumplen.
Y hay ejemplos, y dicho por la propia autoridad fiscal. Pregunta, ¿ustedes creen, así a bote pronto por su experiencia, ¿ustedes creen que en una central de abastos, todos los que venden ahí productos, ¿ustedes creen que todos están registrados y pagan impuestos? La respuesta es no. Y se los digo por experiencia en la central de abastos aquí de León. Ya no quiero pensar en la central de abastos de México, que es la central de abastos más grande de Latinoamérica. ¿Ustedes creen que todos los que están ahí, ustedes creen que pagan impuestos? La respuesta es no. Entonces, bajo ese contexto o bajo ese orden de ideas, tenemos esa problemática. Entonces, con esto terminaríamos la charla. Les dejo un espacio de algunos minutos para dudas, para preguntas, a sus órdenes. Pues muchas gracias, maestro. Muy interesante el tema de la discrepancia fiscal de las personas físicas con una gran trascendencia y más ahora con las herramientas tecnológicas que tiene. Como bien lo decías, pues puede que alguien gaste dinero de un ingreso no declarado, pero bien fácil te pueden rastrear de que lo has consumido, si tuviste el error de pedir una factura, lo cual es inevitable, como bien lo citabas, en la compra de ciertos bienes muebles, como los automóviles o bienes inmuebles, ¿verdad? Si tú tienes un dinero no declarado y lo gastas en algo que es rastreable, bueno, pues ahí empezó ya a perjudicar todo esto. Yo me llevo de conclusión del tema que le dejo al auditorio, de la gran importancia, de la gran relevancia que tiene hoy en día más que nunca el estar debidamente capacitado o bien debidamente consultado. La persona física y más alguien que tiene ingresos, digamos, importantes, como bien lo mencionas, comerciantes típicos de los sectores textil, de los zapatos, de los bienes de consumo primario, todos estos que mencionas, ¿verdad? Que históricamente, por su giro, resulta, digamos, accesible. Hay algunos sectores, como el sector textil, que todo se mueve sin factura. Y en F, o los del oro, por ejemplo, ¿no? Los de ciertos tipos de joyas, eso históricamente. Ahora ya reviste pues mucho más trascendencia, insisto, porque ya es mucho más perseguible desde el punto de vista que se identifica, ¿no? Por todos los elementos electrónicos y además de las leyes, ¿no? Ahí tenemos una ley de extinción de dominio que inclusive te podría quitar tus bienes si no tienes manera de demostrar de dónde los sacaste. Bueno, inclusive, Ricardo, si me permites, ahorita que tomas ese punto, la ley de extinción de dominio es una ley, a mi juicio, es una ley inconstitucional, confiscatoria, porque te pueden quitar tus bienes, y aquí viene lo delicado, te pueden quitar tus bienes sin que tú seas el que cometa un delito. Eso es lo más delicado. Estás exponiendo tu patrimonio. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar que Ricardo tiene una bodega, renta una bodega de buena fe, se hace un contrato de arrendamiento, todo bonito. Y se le rentas a una banda delictiva que se dedica al robo de... Aquí me pasó con un cliente, ¿eh? Se dedica al robo de trailers. Y resulta que la policía ya los anda buscando, caen a la bodega y resulta que como en la bodega estaban los trailers robados, confiscan todos los trailers y confiscan la propiedad, pero tú eres el dueño de la bodega y te la van a confiscar. Oye, pues ¿por qué me la quitas si yo no cometí el delito? No, pero uno de tus bienes sirvió como elemento del delito, por tanto te la puedo confiscar. Entonces hay Sí, gente que puede perder su patrimonio por eso. sí, por eso me parece, maestro, si estarás de acuerdo conmigo, la conclusión, mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo, porque ya no es posible actuar de la misma manera que actuamos hace apenas 5 años. Después de las reformas del 2014, y repito, con todo el andamiaje jurídico y tecnológico, es muy sencillo que ser detectados y tener grandes consecuencias. Entonces, pues estudiar o a juntarse con contadores que estudien
y abogados, ¿verdad? Para que podamos nosotros comer bien y dormir bien. Sí, sobre todo estar tranquilos, ¿no? Yo creo que la tranquilidad no tiene precio. Yo no concibo aquí un comercial, yo no lo había dimensionado y se los comparto porque es una realidad. Me refiero al delito de compraventa de facturas, que es un delito. No sé, allí en Aguascalientes desconozco, yo les hablo de lo que conozco aquí en León. Aquí ya se ha dado, pues, ¿qué les puedo decir? Aunque no lo vemos bajo ese enfoque, pero se da un tema de delincuencia organizada impresionante donde los despachos que se dedican a estos actos delictivos de venta de facturas se convierten en mafias, a tal grado que aquí cerca de mi oficina, hace no menos de 2 meses, hay un despacho que se dedica a eso, todo el mundo sabemos, yo creo que hasta el SAT, pero no hace nada. Resulta que ya se balacean los despachos como si fueran vendedores de drogas. O sea, yo le decía aquí a mi gente, a mis colaboradores, digo, ¿saben qué? No es posible que ya se están peleando la plaza, pero por venta de facturas, Territorio, ¿verdad? Qué por barbaridad. territorio. Y de veras digo, lamentable el que un delito que no le vemos alto impacto porque no lesiona, entre comillas, a la sociedad, como un secuestro, una extorsión, una venta de drogas, pero ya se pelean la plaza entre los despachos y ya mandan matones para poner orden en la venta de facturas. Dices, oye, pues a qué grado hemos llegado, ¿no? Ahí nomás se Increíble. las dejo. Increíble, maestro Edgar, pues otra vez un placer haberte tenido aquí en este espacio del Instituto Scadia y al auditorio que nos sigue y que nos seguirá a través de la grabación de Facebook Live. Pues un abrazo y estaremos viéndonos, Dios mediante, el próximo martes en este espacio. Claro que sí, que tengas buenos días. Gracias a todas y a todos que estuvieron por aquí con nosotros. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Buen día. Gracias, al contrario.